Seguimos con nuestro tema de Isaías. Al final van a haber más anuncios, entonces, pero este de la reunión de familia es vital para que puedan ir organizando sus agendas. Reunión de familia este jueves aquí a las 7:30. Por otro lado, les pido por favor apaguen sus celulares, los dejen en modo silencio. Por ahí un WhatsApp que suena, pero parece despertador, entonces mantengámoslo en modo silencio para que no interrumpamos, amén. Y evidentemente procuremos estar en nuestras Biblias y podamos estar atentos al mensaje de la predicación, amén. Hay una hermana que les quiero presentar antes de iniciar allá. Es la mamá de Martica. Ella es una discípula, ella está ahí sentada en silla de ruedas. Ella es la mamá de Marta. Ella se bautizó hace 2 semanas, hermanos, para que la conozcan, para que la abracen, para que estén ahí pendientes de ella. ¿Ven? Ella es discípula, se bautizó hace 2 semanas, entonces quería presentárselas. Es muy especial tenerla aquí. Qué animante, amén. Bienvenida. Ok, el título de mi sermón el día de hoy es Teman solo al Señor, así se llama. Teman solo al Señor. Quiero que me acompañen a Isaías 8:9. Hoy voy a abrir mi corazón con muchas cosas. Este sermón puso muchas cosas en mí o sacó muchas cosas de mí que también se las voy a compartir el día de hoy. Isaías 8, versículo 9. Esto es como la segunda parte de Isaías 8, ¿no? Es un sermón muy impresionante. Vamos al versículo 9. Dice: escuchen esto, naciones, todas las naciones lejanas, alcen el grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán desplazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. Tracen su estrategia, pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso, que habita en el monte Sión. Si alguien les dice: consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo: aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo. Maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Bueno, esos son de esos pasajes que tú dices: ok, vamos a predicar. Y en esta sección, en esta segunda sección del pasaje, el profeta Isaías expone por lo menos 4 razones de por qué temer al Señor. 4. Las razones expuestas por Isaías se desprenden de un contexto de amenaza de guerra por parte de Siria e Israel en contra de Judá. Eso lo vimos hace 8 días. Si no lo has visto, puedes entrar a YouTube, ahí está el sermón. Pero también de una profunda desconfianza
y falta de temor a Dios por parte del rey de Judá, es decir, Acaz, al poner su confianza y su temor en Asiria. La primera de las razones que Isaías expone es porque el Señor está con nosotros. Lo leímos en el versículo 9 y 10. Evidentemente, este es un fuerte llamado de atención a las naciones opresoras. ¿Quiénes? Israel y Siria. Pero también es un llamado de atención para Asiria. Nada de lo que se urda en contra del pueblo del Señor tendrá éxito, porque el Señor es quien gobierna no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. Ese es el argumento de Isaías aquí. Dichas naciones serán destruidas porque el Señor está con su pueblo. Motier señala al respecto aquí: por tanto, el Emanuel es el gobernante del mundo. En el Emanuel está presente el propio Dios como seguridad de su pueblo. Ahora bien, es pertinente recordar aquí que la señal del Emanuel le fue dada al rey Acaz para convencerlo de que Dios podía rescatarlo de sus enemigos. Sin embargo, Acaz no fue diligente a la señal y no puso su confianza en Dios. Puso su confianza en Asiria, a pesar de que Isaías le había dicho: el Señor está con nosotros. La señal del Emanuel significa que Dios está con nosotros. Acude al Señor en lugar de acudir a Asiria. ¿Recuerdan qué dijo Acaz cuando Isaías le pidió o le ordenó que pidiera una señal? No voy a probar al Señor. Pero era un religioso, un hipócrita. Él no tenía a Dios en ninguna forma. Lo dijo simplemente para no asumir ningún compromiso con Dios. Esa fue la situación de Acaz en este caso. Y el hecho de que Dios estuviera entre ellos era una razón para que no solo las naciones enemigas, sino su propio pueblo le temiera. El temor a Dios no tenía que ver con un tipo de miedo irracional, sino con un reconocimiento de la presencia y señorío de Dios en la vida de su pueblo. Una actitud reverente que le permitía a su pueblo reconocerlo, honrarlo, adorarlo y respetarlo profundamente, a la vez que le permitía relacionarse con él de la forma correcta. Si Dios está con nosotros, esta es una verdadera razón para temerle, para honrarlo, para respetarlo, para amarlo, para reconocer su presencia y señorío en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, tiene que ser evidente no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos lo que decimos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios está con nosotros. Esa es una razón para temerle. Y era lo que le estaba diciendo Isaías, no solamente a Siria y a Israel, sino a Asiria. De hecho, el juicio contra Asiria fue mucho más fuerte, porque Asiria fue un instrumento del Señor para reconvenir a su pueblo, pero exageró en lo que tenía que hacer. Y también se le pidió cuentas. El hecho de que Dios esté con nosotros es una razón para temerle. El hecho de que Dios estuviera con ellos era una razón para temerle con profundidad. Porque quien estaba en medio de ellos no era un hombre, era Dios mismo. Era el Emanuel, Dios con nosotros. Era una razón para temerle. No era una razón para ser religioso, que fue lo que hizo Acaz. El afirmar que Dios está con nosotros define no solo nuestra identidad, sino nuestra ética y moral como iglesia, como pueblo de Dios. El hecho de que Dios estuviera con ellos
definía no solamente la identidad del pueblo judío, sino su ética y su moral. Había una ley que era más excesa que cualquier ley que existiera en esa época. Había una ley que ellos debían seguir. Había una palabra que ellos debían obedecer. Había unas instrucciones. Había una ética y una moral que el pueblo debía de seguir. Solamente por el hecho de que Dios estaba con ellos. Pero Israel, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, siempre fue rebelde y desobediente. Y aquí vemos esa evidencia. Israel y Judá no temieron al Señor, se apartaron del Señor. El rey Acaz, el rey de Judá, de donde proviene el Mesías, de la tribu de Judá, fue desobediente a la señal del Emanuel. Ahora, ¿eso cómo nos involucra a nosotros? También se nos dio una señal. La misma señal, la señal del Emanuel. Dios con nosotros, Jesús. ¿Eso qué significa? Que el hecho de que Dios esté con nosotros significa que todo lo que somos, o no significa que todo lo que somos o hacemos esté bien. El discernimiento para ello deriva de nuestro temor de Dios. No en vano dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por consiguiente, si decimos que Dios está con nosotros, debemos hacer, ser y vivir conforme a ello. No podemos hacer lo que hizo Acaz, escondernos detrás de una falsa religiosidad. Si Dios está con nosotros, tenemos que ser coherentes con esa presencia en nuestra vida. Tenemos que ser coherentes, porque Dios está con nosotros. Pero muchos se justifican para precisamente hacer todo lo contrario, de vivir conforme a la palabra de Dios. Y hay muchas justificaciones, y hay muchas cosas en las que como cristianos muchas veces, y aún como no cristianos, nos escondemos detrás para simplemente no asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, la gente dice, no, es que Dios nos acepta como somos, nos ama como somos. Eso no es verdad. Dios solamente, como dijo Sujel Michelin, aceptó a una persona tal y como era, a Jesús, y lo amó tal y como era, a Jesús. A los demás nos ama a pesar de lo que somos. Así es diferente. Pero a Dios sí le importa en qué condiciones estamos. A Dios sí le importa. No es verdad que a Dios no le importa. A Dios sí le importa en qué condiciones estamos. No nos podemos excusar detrás del amor de Dios para seguir nuestra propia agenda moral y espiritual. Porque tenemos que ser coherentes con su carácter, con su presencia. Si su presencia está en nosotros, eso debe ser evidente. Por cómo pensamos y por cómo vivimos. Eso es un argumento suficiente para temerle. Si Dios está con nosotros, debemos temerle. Vamos a 1 de Pedro 1. Marquen ahí. 1 de Pedro 1. Versículo 17. ¿Los tengo? Ok. Ya que invocan, mira lo que dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad. Ojo, 1 de Pedro 1:17. Es importante que leamos todos este pasaje.
ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ya que invocamos como Padre a Dios, ya que decimos que Dios está con nosotros, entonces debemos vivir con temor reverente. Así es. Porque fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Y ese rescate no se pagó con cosas perecederas, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero degollado. Es decir, a Dios se le importaba cómo estábamos y le importa cómo estábamos o cómo estamos, porque si no, no hubiera puesto a su Hijo en esa cruz. Que Jesús no murió solamente en beneficio nuestro, que eso es una falsa doctrina. No solamente en beneficio nuestro, sino en lugar nuestro. Así es. Fue puesto en esa cruz por causa de tu pecado y el mío. Eso no lo puedes pasar por alto y no te puedes esconder detrás de esa premisa falsa de que Dios me ama como yo soy. No, no te ama como tú eres. Te ama a pesar de lo que eres. Me ama a pesar de lo que soy. Y puso lo que más amaba por ti y por mí. Es diferente. Es muy diferente. Por eso debemos temerle. Debemos respetarlo, debemos honrarlo, debemos amarlo, debemos ser coherentes con lo que vivimos. Yo veo que el cristianismo contemporáneo está ausente de algo muy importante y se llama integridad. Integridad. Lo que dijo Diego aquí arriba es cierto. Nosotros no nos ponemos nerviosos aquí porque nos da pánico escénico. A mí ya no me da pánico escénico. Siento temor porque yo predico algo que no es mío. Es un mensaje que no me inventé. Es su palabra. Eso da temor. Decir algo que no es. Yo sufro cada fin de semana y cada semana. Porque no es fácil pararte aquí y predicar. Es difícil. Hay mucha presión de todos lados. Hay mucha presión. Y hay una gran responsabilidad. Pero en muchos púlpitos hoy falta integridad. El evangelio, mucho de lo que se predica como evangelio hoy es más un evangelio humanista, enfocado en el hombre, en cómo complacer al hombre, en cómo agradar a las personas, en cómo hacer que se sientan bien, en cómo cumplir con todos sus sueños. Y usan y manipulan la Biblia para decir eso, y no es verdad. Por eso yo les decía, esos son de esos pasajes que uno dice, ok, ¿cómo lo vamos a predicar? Pues con integridad. De esa forma. Tenemos que ser coherentes, hermanos y amigos, con lo que vivimos. Y más en una época como la que nos encontramos. Tan compleja, tan difícil. Uno de los temas más difíciles hoy, a mi juicio, es el tema sexual. La inmoralidad, la impureza, la pornografía. Somos una cultura pornográfica. Todo lo que se haga, se venda, se discute, tiene que ver específicamente con eso. Sexo. Todo.
Es impresionante. A mí me preocupa porque ahora nuestros hijos tienen la posibilidad de acceder a toda esa información desde su celular. Así no tengan ellos celular. Alguien en el colegio les muestra el celular. Sencillo, fácil. Es una lucha. Tenemos que luchar contra la inmoralidad. Tenemos que luchar contra esta cultura de la pornografía en nuestras propias vidas y hacia afuera. Es una lucha real. Es una lucha que está consumiendo familias. Tenemos que tomar en serio este tema. No es sencillo. Tenemos que tomarlo en serio. Porque el tema de la sexualidad es algo que simplemente te atrapa, te absorbe y después no sabes cómo salir de allí. Temor de Dios. Su presencia está en nosotros. ¿Qué es lo que hace que no veamos una mujer? Temor a Dios. Eso, temor a Dios. Si no hay temor a Dios, siempre vamos a encontrar la forma de justificar lo que hacemos. Siempre. Con premisas falsas, con ideas falsas. He escuchado cosas como, no, mira, la segunda mirada sí es pecado, la primera no. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Una sola mirada basta para que tu conciencia se dañe. Una sola mirada. Yo entiendo a mis hermanos la lucha que eso significa porque juntos luchamos con eso o contra eso. ¿Sabes qué he aprendido yo? El temor a Dios es lo que nos va a mantener lejos de eso. Porque su presencia está en nosotros. Es por eso. Es una lucha que ya no solamente es común a los hombres, es común a las mujeres. Común a las mujeres. Tenemos que luchar en contra de eso. El enojo, otra cosa, el enojo. Somos una cultura enojada. Y por causa del enojo hemos hecho cantidad de cosas absurdas. Me impresionó esta semana un muchacho en una corte de los Estados Unidos perdonando a la asesina de su hermano. Yo puse eso, pues. Quería esperar las respuestas, los comentarios. Sí, es difícil. Es cierto, es muy difícil. ¿Qué hizo que este muchacho perdonara a esta mujer y le diera un abrazo? ¿Y la perdonara? ¿Sabes qué era? Que este muchacho teme a Dios. Y en alta me pregunté, ¿qué es lo que impide que nosotros no seamos capaces de perdonar? Que por una ofensa menor simplemente seamos capaces de poner distancia en una relación, padres e hijos, esposos, amigos. ¿Sabes qué es? Falta de temor a Dios. Decidimos poner nuestra confianza en otras cosas. Decidimos poner nuestro temor en otras cosas y no ser coherentes con la palabra de Dios. No podemos seguir el ejemplo de Acaz. Acaz fue un religioso. Simplemente un religioso, un agradador de hombres, solamente eso. No tuvo temor de Dios y él, por su falta de temor a Dios, destruyó una nación entera, porque Judá después fue invadida y destrozada. No podemos ser como Acaz. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener temor del Señor, porque su presencia está aquí. Amén. La segunda razón es porque el Señor es único y soberano.
Versículo 11 al 13. Isaías es muy enfático en señalar que Dios le habló fuertemente y le advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Los profetas estaban conscientes de la presencia y el control de Dios en su vida. Para mantenerse fiel a su ministerio, el profeta se debe mantener al margen de la corriente que siguen todos. De ello depende que pueda desempeñar su crítica función. Isaías tenía que distanciarse del camino de este pueblo, sobre todo el estilo de vida, pero en este caso incluye los pensamientos, ideas, temores, etcétera, propios de sus contemporáneos. En pocas palabras, quien más temor del Señor debía experimentar era el mismo Isaías. Su labor profética estaba condicionada a su caminar con el Señor, no con el camino del pueblo a quien debía comunicar su mensaje. El poder y la sabiduría del púlpito contemporáneo deben estar fundamentados en esa profunda convicción. Quienes predicamos somos advertidos fuertemente de predicar y proclamar su palabra en el temor del Señor y en el camino del Señor, no en el de los hombres. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 2:17. Porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios, más bien con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Amén. Y aquí quiero abrirles mi corazón. Yo predico de parte de Dios y delante de Dios. Amén. La persona a la que más tengo que agradar en este lugar es a mi Señor, a nadie más. Ese es mi compromiso con Él. Yo no predico fuerte por simplemente predicar fuerte. Yo predico como predico por una razón: porque amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y porque los amo a ustedes. Y soy sincero y busco serlo, porque deseo que seamos sanos en nuestra fe, porque deseo que caminemos a la luz del Señor, porque deseo que vivamos con integridad el Evangelio. Ustedes saben que los amo profundamente. He llorado por muchos. He orado por muchos, horas y noches enteras. Me interesa la iglesia. Amo la iglesia. No amo el ministerio. Amo la iglesia. No me interesa que el ministerio crezca o no crezca, o que sea exitoso o no sea exitoso. Esos son excusas de marketing. Amo la iglesia con todo mi corazón. Solamente Dios y ustedes saben, muchos de los que empezaron conmigo aquí saben lo que ha significado este caminar. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, no ha sido sencillo. Ha tomado fe, ha tomado llorar, ha tomado arrepentirme, ha tomado muchas cosas de mí. Me he enfermado. O sea, es más que simplemente tener un ministerio. Es más que eso. Es más profundo. Amo la iglesia. La he amado siempre desde que me hice un cristiano. Cuando me pidieron ir a Ecuador, no lo dudé, hermanos. No lo dudé, cogí una maleta y me fui. Y no entendí lo que eso significaba. Pasé hambre. Días enteros. Alguna vez alguien me preguntó: ¿usted ha dado todo? Sí, y me falta dar más. Amo la iglesia. Me duele cuando alguno de ustedes pasa por situaciones difíciles.
A mí me afectó esta semana mucho saber que el hijo de Wilson Ullabán tiene cáncer en su cabeza. Tiene un tumor en su cabeza. Un niño de 12 años, de la edad de mi hijo. No saben, hermanos, eso cómo me ha dolido. Porque yo invité a ese hombre a la iglesia. Yo amo a ese hombre, es un amigo profundo mío. Y ver que está pasando por una situación así es tan doloroso. Solo le pido a Dios que le dé fuerzas y sabiduría para enfrentar esto. Pero eso es más que ministerio. Eso es más que un ministerio profesional. Es amor. Y cuando predico fuerte, cuando hablo con franqueza y cuando hablo con sinceridad, lo hago porque prefiero herirlos con la verdad que dañarlos con la mentira. Porque es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es por eso. De mí siempre van a encontrar eso. La verdad. He procurado, por eso predico así, hermanos, porque lo hago de parte de Dios y delante de Dios. A mí no me interesa lucirme aquí. Si un predicador está pensando que aquí se sube para lucirse aquí, se equivocó de lugar. Aquí brilla la presencia de Dios, o mejor, no brilla nada. Somos simplemente instrumentos, vasijas de barro que el Señor usa, no somos nada más. Eso somos. Pero por eso lo hago, les quería comentar eso, porque yo sé que a veces es difícil lo que predico. Créanme, para quien es más difícil es para mí, yo soy el que lo tengo que decir. Yo soy el que sale aquí. Decir la verdad simplemente te va a llevar a ser impopular, a que te critiquen, a un montón de cosas. Listo, asumí ese precio. ¿Por qué? Porque predico de parte de Dios y delante de Dios. Y si del Señor Jesucristo hablaban, imagínate qué van a hacer conmigo. Si a mí me aman más de lo que odiaron al Señor, entonces no estoy haciendo nada. Isaías continúa narrando lo que el Señor le dice. Las palabras que el Señor le dijo a Isaías sirven de trasfondo para la exhortación que sigue. ¿Qué exhortación? No deben llamar conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No deben temer lo que ellos temen ni dejarse asustar. Aquí es posible que la conspiración se refiera a la advertencia que Isaías hizo contra la confianza en Asiria, lo que hizo Acaz. Isaías fue tomado como conspirador. La palabra conspiración significa traición interna, y lo único que al parecer se asemejaba más a ello era la advertencia en contra de la alianza que Acaz perseguía con Asiria, que para Isaías, más que una alianza, fue una sumisión de parte del rey Acaz. Por consiguiente, el llamado es a temer solo al Señor Todopoderoso. Solo a Él hay que tener por santo. Solo a Él se debe honrar. Solo a Él se debe temer. Ni Isaías ni sus discípulos deben ceder al temor del pueblo ante la amenaza de los reinos del norte y a la confianza en poderes y armas mundanas. ¿Qué era lo que quería hacer Acaz? El profeta y sus discípulos debían solo temer al Señor. A pesar del miedo que supone la amenaza externa, la convicción de Isaías y sus discípulos debe ser la de tener una profunda conciencia de quién es Dios. Y a Él solo temer. El apóstol Pedro hace un llamado similar a los cristianos dispersos por el Ponto, Galacia, Asia y Bitinia.
que estaban siendo objeto de una fuerte persecución. En 2 de Pedro 3, 14 y 15 dice: dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y el llamado para nosotros es exactamente el mismo. Solo al Señor debemos temer. Solo a Él debemos tenerlo por santo. Solo a Él debemos honrarlo. La sociedad en la que nosotros vivimos vive llena de miedos e inseguridades. Miedo al futuro. Miedo a la enfermedad. Miedo a la crisis. Miedo a envejecer. Miedo al fracaso. En medio de sus miedos e inseguridades, ponen su confianza en supuestos gurús o especialistas que les prometen la luna y las estrellas y les aseguran un mejor porvenir. A pesar de ser una sociedad que se precia de ser cristiana, ha hecho alianzas con poderes mundanos que no solo no van a poder cumplir sus promesas, sino que los apartan del Dios en el que supuestamente confían. El llamado que nos hacemos, que te hago a ti hoy, es que dejes de confiar en todas esas cosas y personas y temas a Dios verdaderamente y confíes en Él. Al Señor. Solo al Señor hay que temer. ¿Vienen cosas difíciles? Claro. Solo al Señor hay que temer. A nadie más. Un predicador inglés de apellido Cromwell, que en esa época, en el siglo XIX, se le consideraba el hombre de más valor en el mundo. Le preguntaron que por qué él tenía tanto valor y él contestó: porque se nos llama a temer a Dios y no a los hombres. Y es cierto. No podemos temer lo que esta sociedad teme, ni dejarnos asustar. No, solo en Dios tenemos que poner nuestra confianza y nuestro temor. Él está en control. Créeme, Él está en control. A Él no se le ha ido el control de esto. Él está en control. Solo a Él le debemos temer. Solo a Él debemos tenerlo por santo. Que vienen situaciones difíciles, las que sean. De verdad, hermanos, confiemos en Dios. Temamos a Dios, pero no tenemos que temer lo que todos los demás temen, ni dejarnos asustar. Solo a Él debemos tenerlo por santo. Solo a Él. Tercero, la tercera razón. Porque el Señor es santuario. El significado de santuario, refugio seguro. Pero para quienes objetivamente temen a Dios, en este caso Isaías y sus discípulos. Pero para las dos casas de Israel, es decir, Judá e Israel, será una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer. Para los habitantes de Jerusalén, un lazo y una trampa. La sentencia del versículo 15 es ineludible. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. ¿Pero por qué piedra de tropiezo y trampa para Israel y para Judá? Evidentemente porque rechazaron al Señor y decidieron colocar su temor y confianza en poderes que no podían salvarlos. Motier señala al respecto: pero mientras para algunos su presencia supone una barata oportunidad de arrepentirse, creer y por el medio destinado de la gracia entrar en comunión con Él y tener su paz, para otros su presencia es indicio de condenación. Para ellos es piedra de tropezadero por lazo y por la red. El primer par de palabras expresa la actitud del pueblo hacia Dios, es decir, le ignoran y por consiguiente tropiezan con Él. El segundo expresa su hostilidad hacia ellos. Él es piedra de tropiezo. Tanto el apóstol Pablo en Romanos 9:33 como el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:8
aplican este pasaje de Isaías a Jesús. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, miren, que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Es decir, no va a tropezar. Amén. Y en 1 Pedro 2:8, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual fueron destinados. Cristo es la piedra preciosa para los creyentes, es decir, santuario. Pero para los que no creen en Él, es evidentemente piedra de tropiezo en la que caen. Estas figuras que acabamos de leer dependen significativamente de nuestra respuesta a su soberanía y señorío. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, en arrepentimiento y fe, sin lugar a dudas, Él será piedra preciosa. Pero si lo rechazamos, Él será piedra de tropiezo. A pesar de que fue colocada como santuario, como refugio. El énfasis de estos versículos, dice Motier, es que lo que más ofende al pecador, ojo a esto, y al mismo tiempo constituye su mayor peligro, es la presencia de lo divino. El mismo Dios, en su naturaleza inmutable, es tanto santuario como trampa. Depende de cómo responda la persona a su santidad. Depende de eso. Así que, si estás aquí por primera vez, Cristo puede ser para ti piedra preciosa o piedra de tropiezo. Depende de ti. Depende de tu respuesta. Para muchos hoy es piedra de tropiezo. Piedra que los hace caer vez tras vez, vez tras vez. Para los cristianos, Cristo es piedra preciosa, pero aún, si tú como cristiano rechazas su palabra, Él se puede convertir para ti en piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por Él? No, por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza. Es cuando comienzas a cuestionar cosas de Él, de su plan, de su señorío, de su santidad, de su exigencia, de su voluntad. Si en ese momento Cristo, si tú estás comprometido seriamente con Cristo, si no tienes temor de Él, Él se va a convertir en una piedra de tropiezo. Y para muchos ha pasado eso. Créanme. Vamos a poner un ejemplo solamente. Jesús dice que perdonemos a otros sus ofensas, ¿verdad? Así como el Señor perdonó las nuestras. ¿Qué dice después? Que si no perdonamos a otros, no se nos perdonará nuestro pecado. Eso, para alguien que no teme a Dios, se vuelve piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Qué lo hace caer? Yo no puedo hacer eso. No. Jesús tuvo que haber dicho otra cosa en arameo. Debe ser que está mal traducido. No, está bien traducido. Yo estudié griego y lo leí en griego y está bien traducido. Tranquilos. Pero si nosotros no ponemos objetivamente nuestra confianza en Cristo, Él puede ser también piedra de tropiezo para nosotros. Sí. Ojo, hermano, es una línea tan delgada en esto. Tan delgada. Obviamente tenemos que buscar ser fortalecidos por su gracia, claro que sí. Pero la Biblia dice que su gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos.
no acomodarnos ahí. Es eso lo que tenemos que leer. No nuestra presuposición cultural de lo que dice la Biblia, sino lo que la Biblia dice. Literalmente. Cuarto, para terminar. La cuarta razón, porque su palabra tiene autoridad. De los versículos 16 al 22. Las palabras de esos versículos definen muy bien la autoridad del testimonio de Dios, de la verdad de Dios, de sus palabras. Isaías eleva una oración para que ese testimonio sea guardado y la ley sellada entre sus discípulos. Eso que él dijo, que iba a suceder en unos años, debe ser guardado, y pide a Dios que se guarde y que se selle en el corazón de sus discípulos. Seguidamente es fácil observar la confianza de Isaías en la autoridad de la palabra de Dios y la esperanza que eso supone para él. Sus hijos y él se constituyen como señales y presagios del Todopoderoso, mediante los cuales el mensaje fue confirmado. Por eso él dice que son señales. Por otro lado, se observa la infidelidad del pueblo en medio de la crisis, consultando a las religiones y supersticiones populares, a sabiendas que eran cosas prohibidas por Dios en su palabra. Isaías llama a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Advierte además de las consecuencias de desobedecer dicha exhortación. Para quienes no se atengan a esto, no habrá amanecer, no habrá futuro. Está hablando de su palabra. Las palabras de los versículos 21 y 22 son abrumadoras. En medio de la crisis, de la angustia, ellos enojados levantan los ojos al cielo, o levantarán los ojos al cielo y maldecirán al rey y a su Dios. Israel hizo eso muchas veces en el desierto. Por esa razón, solamente 2 personas de esa generación entraron a la tierra prometida. Dios se toma en serio su palabra. La crisis o las crisis traen este tipo de actitudes, e Israel no fue ajena al hecho de que murmurar contra Dios en sus momentos más oscuros fue una constante en su caminar. A pesar de todo ello, Dios fue fiel. Pero eso no significa que está bien lo que pasó. De hecho, Dios lo hizo evidente. Finalmente, sufren las consecuencias de lo que ellos mismos buscaron. En lugar de someterse a Dios y a la autoridad de su palabra, buscaron la oscuridad, consultando a los muertos y a las pitonizas. Ahora solo verían eso: aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Todo esto se constituye como ejemplo para nosotros como iglesia contemporánea. Un llamado definitivo a tomar en serio la autoridad de su palabra y vivir conforme a sus estándares y principios, a permitir que la verdad y la autoridad de su palabra nos guíe, que sea lámpara a nuestros pies, y desechar todo aquello que intente suplantar la sabia y preciosa dirección de Dios en las Escrituras. Vivir lejos de su palabra es vivir en la más densa oscuridad. Así es. Solo al Señor debemos temer. Las razones de Isaías son relevantes para nosotros y objeto de consideración y obediencia. Debemos temerle porque el Señor está con su iglesia. Amén. 2, Él es único y soberano. 3, el Señor es santuario para su iglesia, pero también para algunos puede llegar a ser piedra de tropiezo. Y 4, porque su palabra tiene autoridad. En virtud de esto, solo a Él debemos temer. Muchas gracias. Feliz noche.